En el recreo, y ahora es un placer recibir a la siguiente invitada, que ya estábamos charlando sobre este tema que nos convoca y nos aboca y nos preocupa a todos. Es por eso que recibimos aquí en el recreo a la doctora pediatra Adriana Sosa. Ella está en representación del Programa Nacional de Salud Perinatal y vamos a hablar sobre... Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Vamos Gracias por a hacer invitarnos. formalmente, porque ya nos saludamos, pero bueno, mediante la pantalla. Adriana, gracias por acompañarnos. Y en este caso vamos a empezar como disparador para hablar de este tema que tanta importancia nos lleva a todos, y más con las épocas que vienen ahora, de playa, verano y demás. ¿Cuáles serían las claves para prevenir ahogamientos en general, pero concretamente en la infancia, en las edades más tempranas? Bien. Miren, el problema del ahogamiento, el Ministerio de Salud Pública y mundialmente se considera como un problema de salud pública, porque tiene esta cosa de llevarse vidas, generalmente, muchas veces de personas muy jóvenes y de niños inclusive, y sucede en todo el mundo y sucede en nuestro país con cifras que realmente, no sé si decir alarmantes, pero que, como dice la OMS, todos podemos ahogarnos, nadie debería. Entonces es una causa de fallecimiento completamente prevenible. En particular, en tu pregunta, en la infancia, siempre está vinculado a el descuido del adulto responsable. Cuando hablamos de los más pequeños, ¿no? Sí, claro, cuando hablamos de la infancia. Que justamente son de los que más nos preocupan, porque en la franja de 1 a 4, las causas externas de mortalidad son las más frecuentes, y dentro de ellas las más frecuentes son el ahogamiento. Inclusive compite con los siniestros de tránsito, pero muchas veces lo supera. En el 24, por ejemplo, lo superó largamente. Entre 1 a 4 hubieron 7 niños que fallecieron. En general en sus casas, en piscinas, en pozos negros, en pequeños recipientes de agua, porque hubo un fallo en el cuidado. Por eso la importancia... Y eso sucede porque, a veces porque, no sé, estábamos bañando al nene y suena el timbre y vamos a atender y lo dejamos en el agua. A veces porque lo perdimos y buscamos por toda la casa y no se nos ocurre buscar en la piscina. Sucede todo el año, una cosa que es a diferencia de los jóvenes o de los adultos, que es más en la temporada estival. En los niños pequeños sucede todo el año, porque esas piscinas que quedan llenas en el invierno, de repente el niño se perdió y está en la piscina, porque volvió allí, porque allí la pasó bien y quiere estar allí, y a nadie se le ocurre que el niño va a estar en la piscina porque es invierno, pero a él sí, porque es chiquito. Sin duda. Por lo tanto, ahí la supervisación, tener constante es lo más importante. Atención es una de las claves más importantes para poder prevenir esto. La clave es la prevención. Y ahora se va a lanzar una campaña, y justamente la campaña publicitaria de este año enfoca a 2 grupos que son los que más nos preocupan. Los pequeñitos, y la consigna es tu mirada lo salva, y los adolescentes, que son los otros que nos preocupan porque toman conductas de riesgo, es lo que hacen habitualmente, y entonces a veces creen que tienen mejores habilidades en el agua de las que tienen, o siguen el consejo de sus padres, o van al agua en horarios en donde no hay guardavidas, o en lugares donde no están protegidos porque no son zonas habilitadas para baño. Sobre todo tienen una percepción de lo que pueden hacer que a veces no es lo que exactamente pueden hacer. Y ahí en ese caso, ¿cuáles serían las medidas de prevención? Porque hablábamos en las infancias el estar vigilándolos constantemente, pero en el caso de los adolescentes... La comunicación. La educación. La educación desde la escuela, y la comunicación para recordar cada año que esto pasa así y que hay que tener los cuidados correspondientes. En este caso, en esto, de no tomar esos riesgos, de no meterte en el agua si tomaste alcohol o alguna otra sustancia, de no hacer caso a esa presión de pares de vamos todos, yo voy también y no sé nadar, pero bueno, como todos vamos, vamos. No pasa nada. Y también eso, que a veces, muchas veces saber nadar no alcanza. Esa era la siguiente pregunta, doctora, porque uno cree que también, llevándolo ya desde pequeño a que puedan tener clases de natación, que tengan un dominio en cierto nivel de lo que allí podría ayudar, pero no es 100% relevante. No es 100% relevante por eso que digo de las conductas de los adolescentes, pero además es porque se requieren muchas otras habilidades. Tener la percepción adecuada de cuánto puedo y cuánto sé,
hay que tener habilidades de flotación a veces, hay que tener habilidades cognitivas básicas de si acá es una zona que dice que es peligrosa para baños, no entrar. No solo o sea, se ahoga el que no sabe nadar. Exactamente, se ahoga muchas veces también el que sabe nadar. A veces se ahogan sabiendo nadar y con buenas intenciones porque se tiran a rescatar a una persona. Tampoco eso se puede hacer. También. No es posible rescatar a alguien si tú no estás en una posición de seguridad. Tenés que tirar algún elemento de flotabilidad, pero no tirarte al agua. En ese caso, para pasar a otra consulta, doctora, ¿cuál es la ayuda ante una emergencia? ¿Qué es lo que debemos hacer si de repente estamos viendo que alguien está pasando por esta situación? ¿Cómo ayudar? Bien, eso es la cadena de rescate, digamos, y lo primero de eso es pedir ayuda. Lo primero que debemos hacer es pedir ayuda. Indicarle a la persona, si es que no se va a escuchar, que trate de flotar y mantener la calma, tranquilidad. Y como les digo, si es un lugar que tiene guardavidas, obviamente solicitar la asistencia de guardavidas, pero si no, tratar de lanzar al agua un elemento de flotabilidad o una cuerda, alguna cosa, pero no tirarte tú si no estás seguro, si es... Porque seguramente el problema, y lo vemos todos los años, es que alguien que se tira a rescatar a alguien, a veces lo rescata y a veces no, pero muchas veces se ahoga la persona que se tira a rescatar. Claro, uno con el afán y la desesperación de querer colaborar, en realidad ahí tiene que utilizar lo racional y tratar de ver cómo realmente puede ayudar a esa otra persona. Exacto. Y en ese sentido, después, si hubo el rescate y la persona está afectada severamente, es muy importante que todos sepamos maniobras de soporte vital básico, elementales y básicas, que esas se deberían enseñar desde la escuela o el liceo, y que todos tendríamos que tener acceso. Volvamos a los niños pequeños, es importante que los cuidadores de los niños, los padres, los abuelos, tengan algunas de estas medidas, sepan estas medidas de soporte, porque si tienen un accidente, un siniestro, porque no es un accidente si lo podemos prevenir, de este tipo, tengan las herramientas para poder ayudar. O sea que la importancia, volvemos otra vez a lo de los temas de prevenir la educación también. Ahí está. En este caso, nosotros este año lanzamos el Plan Nacional de Seguridad Acuática, que tiene 4 ejes fundamentales, y el primero es la educación. La educación justamente en estas habilidades básicas para estar en el agua, digamos. ¿Y siguiendo con los ejes? Siguiendo con los ejes, el otro es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo tiene que ver con varios aspectos, pero por ejemplo tiene que ver con que hayan vallas en las piscinas. Estábamos mirando justo las imágenes de eso mismo ahí está. Del video y de cuáles son las correctas también. Ahí está, ¿no? Vallas adecuadas, vallas que tengan cerramiento y que no se puedan escalar, que tengan cerramiento y que el cerramiento esté efectivamente cerrado. Después la gestión de riesgo tiene que ver con que hayan guardavidas en los lugares, que los lugares, no pueden haber guardavidas en todos lados, pero sí que estén señalizados cuáles están habilitados para baños y que en ellos hayan guardavidas en los horarios en los que las personas están habitualmente. El siguiente es el de gestión de riesgo, el siguiente es el que tiene que ver con la investigación. La investigación en 2 aspectos. Uno que tiene que ver con saber por qué, dónde, cuándo y cómo se ahogan los uruguayos. Y el otro que tiene que ver con el controlar el plan y ver si vamos haciendo las cosas como se debe. Este de investigación requiere que tengamos toda la información que necesitamos respecto a los ahogados, a los ahogamientos fatales y a los no fatales. Porque nos pasa de que tenemos una buena estadística bastante fuerte de los ahogamientos fatales, pero no sabemos mucho qué pasa con todos esos que fueron rescatados y que en realidad la literatura dice, y algunos estudios nuestros también, que muchas veces quedan con secuelas muy severas. Imagínense que si esto le pasa habitualmente a niños muy pequeños, esas secuelas son para el resto de sus vidas. Entonces, es bastante complicado. Uno de los ejes hace hincapié en eso, en conocer el de la investigación hace hincapié en tener datos adecuados de ahogamiento, fatales y no fatales. Y por último, pero muy importante, es el de la legislación. Revisando para el plan, encontramos muchísima legislación de dónde uno puede bañarse, de dónde no puede bañarse, qué cosas se pueden hacer en la playa. En la playa no se puede tomar alcohol, por ejemplo, pero está como muy dispersa. Y además de haber alguna normativa nacional, hay algunas normativas departamentales. Entonces, la legislación tiene que tender a
darle respaldo al plan nacional y además unificar de alguna manera para que las cosas sucedan de la misma manera en todos lados y no sea que cada uno vea cómo le parece. Por supuesto. De resolverlo. Unificar para también colaborar y para poder prevenir. Exacto. Que es lo que el objetivo de todo final sería ahogamientos cero, pero cuanto más los reduzcamos, va a ser mejor. Doctora, antes de finalizar la nota, para aquellos televidentes que nos están mirando, tienen hijos adolescentes, hijos chiquitos, y se viene el verano, sin asustar, pero sí prevenir. La importancia del comunicar, de educar es fundamental, entonces. Lo más importante es comunicar y educar, pero tenemos dos aspectos. En los adolescentes, a ellos mismos. Sin duda. Hablarlo Van con a la ellos, playa, uno tomar riesgos, no los puede explicarle. acompañar. Exacto. Es como con otros riesgos, Claro, ¿no? totalmente. Con otros riesgos que toman los adolescentes y los adultos tomamos también. Y después, en el caso de los niños, ahí las campañas y todo tiene que apuntar a sus cuidadores, a los padres, a los abuelos, a quien sea que esté con ellos. Y ahí educarnos todos. Educarnos todos. Para justamente conseguir este ahogamiento cero. Que así sea y a seguir trabajando en pos de esto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer recibirla. Nosotros ahora nos vamos a ir a una tanda, pero no se vayan porque continuamos en vivo en la pantalla de Canal 5 haciendo el recreo más largo del mundo. Ya volvemos.